Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Buenas tardes, profesor profe. Alejandro González Castillo, Hola. presente. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Pues aquí con el gusto de estar con ustedes en esta última materia, ¿verdad? Ya tenemos última materia de este módulo y protección civil es la materia que vamos a ver. Bueno, pues iniciamos el día de hoy. Va a ser corrido lunes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Y con esto ya cerramos esta materia y este módulo. Y la materia es protección civil. Y bueno, ahora vamos a cambiar la modalidad de la evaluación si no tienen inconveniente. El examen será el 90% y la asistencia. O sea que prácticamente es el examen. ¿Están de acuerdo? ¿O lo cambiamos? Estoy de acuerdo, servidor. ¿De acuerdo, profesor? Ok. Sí, profe, estoy Bueno, de acuerdo. perfecto. Pues de aquí ya, si no quiere sacar 10, si no sacan 10, ¿por qué no quieren? ¿Ah? ¿No? Pues el puro examen, bueno, José, pues se ve que todos están de acuerdo. Ajá, entonces, pues ahorita han trabajado muy bien, les mandé la última evaluación, salieron muy bien, hicieron sus trabajos, salieron bien, se han trabajado más o menos en lo que corresponde a sus trabajos, les he mandado felicitaciones de que han hecho buenos trabajos. Y bueno, pues ya para no hacerlos sufrir, pues ya solamente sería el examen de esta semana. Y con eso ya concluiríamos el examen. ¿Sí? Bueno, Todo, muy doctor. bien. Muy bien, pues como ven, pues se les ha preguntado siempre de lo que vemos en clase, ¿no? De todo esto, solamente de lo que vemos en clase. Todo lo que vemos acá, pues es lo que va a venir en su examen. ¿Sí? Entonces ya para que se relajen esta semana. Ajá. Esta semana, pues ya el examen sería igual el viernes en la noche, bueno, prácticamente el sábado, su examen. Y ya, concluíamos con este módulo, ya tenemos las materias pasadas, se les he mandado sus calificaciones y todo ya ha quedado, parecer claro, ¿verdad? Muy bien, pues entonces vamos a ver protección civil. ¿Qué es protección civil? ¿Alguien podría decirme antes qué entienden, qué comprenden? Ha sido pues un tema polémico en cuanto a los recursos, en cuanto a la organización. Tenemos el Sistema Nacional de Protección Civil y, en fin, pues es una tarea que se recurre en cuanto hay eventos de diversa naturaleza, que son los que vamos a ver. Y bueno, ¿quién tiene una idea de qué es protección civil? Yo, profe. Bueno, tengo la idea de que es la dependencia encargada de, por ejemplo, verificar, no sé, las casas que puedan ser habitables después, por ejemplo, de un sismo o de una inundación, el acordonamiento de las mismas, o sea, para evitar evitar una tragedia más grande o algo así, me imagino. Así es. Sí, exactamente, tienes mucho de razón. En cuanto, pues, trata de apoyar a la población en eventos que pueden acarrear desastres, ¿verdad? Muy bien, tienes esta. ¿Quién más? ¿Qué más hace protección civil? ¿Nadie más? Servidor Alejandro, Sí, Alejandro. por lo que tengo entendido, Protección Civil se dedica también a rescates, evacuaciones, bueno, sí, los desastres, pero principalmente es también proteger
protegernos nosotros mismos para llevar a cabo una emergencia. Ok, muy bien. Así es. También viene entrando el triángulo de vida, pero ese es en evacuaciones, ¿va? Ajá. Y todo eso, temblores. Ok, sí, exacto, en diversos desastres de diversa. Los desastres pueden ser de diversa naturaleza, ¿no? Ujú. Así es, entonces apoyen en esto. Muy bien, gracias. Asimismo, profe, yo pienso que es para evitar una catástrofe, algo que pase, ¿no? Por decirlo, en arroyos y todo eso, ellos revisan en antros y todo eso, revisan antes de que suceda un desastre, ¿no? Para eso Sí, son esos otros también. Antes de que ok. suceda, pues. Sí, perfecto. Para realizar qué bueno que mencionas esta parte, porque no solamente es atender desastres, sino también, como mencionas, atender la parte de la, ¿sería esto? Prevención. La prevención, exacto, la prevención. Sí, muchas veces para abrir un negocio, pues se tiene que tener visto bueno de protección civil, hay que realizar trámites en protección civil, ¿no? Entonces también tiene que ver con la prevención. Atención en desastres, pero también la prevención es una tarea muy importante que cumple con esta función. Muy bien. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces, en efecto, cumple con toda esta parte y vamos a ver todo esto y las instituciones, organismos que lo conforman y un poco sobre antecedentes y sobre historia. Ajá. Muy bien. Vamos a ver aquí un poco de teoría. La protección civil es un sistema, vamos a verlo como un sistema de servicio público que protege las personas, los bienes y el medio ambiente ante emergencias y desastres, tanto de origen natural como humano. Su objetivo es coordinar acciones de prevención, reparación, intervención y rehabilitación para salvaguardar a la población y su entorno en situaciones de grave riesgo colectivo. O sea, aquí vemos pues muchas de estas funciones que ha mencionado y de las que ya tenemos alguna idea, porque siempre que tenemos que haya en la sociedad algún evento de esta naturaleza, pues se recurre a protección civil. Y en México, pues ha habido, ¿no?, muchos eventos de desastres. Hemos tenido eventos de desastres naturales provocados por el hombre, desastres de medio ambiente. Ha habido, por ejemplo, desastres de derrames de petróleo. Hemos tenido temblores. Hemos tenido un sinfín de desastres, ¿verdad?, del medio ambiente. Por ejemplo, incendios forestales, ¿no? Incendios, temblores, inundaciones, ¿cómo se llama? Incendios forestales. En fin, en esto México ha sido, pues, muy agraciado en toda esta, ¿verdad? En todo este tipo de eventos relacionados de diversa naturaleza. Tenemos litorales donde aquí es propenso a desastres como inundaciones,
huracanes, tornados, incendios y en fin, un sinfín de desastres, ¿no? Por ejemplo, volcaduras, hemos visto volcaduras de pipas, como la que sucedió aquí por Zaragoza, en Ermita, donde hubo una gran cantidad de muertos. Los temblores, por las condiciones geográficas que tenemos, pues hemos tenido una gran cantidad de desastres en todo el país. Muy bien, entonces aquí pues vemos estas funciones, ¿verdad? Estas funciones que realiza lo que comprende protección civil. Esas funciones que comprende. Bueno, ahora vamos a ver un poco de antecedentes. Vemos que la protección civil se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando la necesidad de proteger a la población civil de los bombardeos impulsó la creación de estructuras de defensa. Formalmente se estableció con el protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1949. Aquí pues ya fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aunque en muchos países su desarrollo fue más reciente, influenciado por catástrofes naturales como los sismos de 1985 en México, aquí en nuestro país, que llevaron a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986. Entonces, los temblores del 85 dieron un gran impulso a la protección civil. En diversos mecanismos de protección a la sociedad, a la población. Hubo a partir de aquí una cultura de construcciones, de muchas políticas, ¿no? De construcciones, de protección civil, y en diversos temas. Fue un parteaguas los temblores del 85. En muchas cosas trajeron a nuestro país esos temblores, ¿no? Otras políticas distintas a la protección de la sociedad. Eder, pues, sí, gracias, Eder. Muy bien. Entonces, pues aquí tenemos pues a principios del siglo XX, ¿no? Prácticamente no tiene mucho, donde se desarrolló la cultura de la protección civil, aunque en nuestro país, pues tiene muy poco, ¿no? Tiene muy poco desarrollo, pues prácticamente del 85 para acá, pues prácticamente 20, 40 años, ¿no? O sea, no es mucho en México que ha tenido el desarrollo de la protección civil. 40 años, pues tiene muy poco, ¿no? En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues estos dos eventos trajeron también internacionalmente una política de protección a la población civil, derivado de las guerras, de los conflictos, de cómo participaba la población civil y cómo fue afectada de estos acontecimientos mundiales. Entonces aquí surge esta forma de proteger a la sociedad. Ya ha surgido de aquí muchos tratados internacionales en este tema. Orígenes globales, entonces. Tenemos la Primera Guerra Mundial. La experiencia de los bombardeos aéreos sobre ciudades civiles hizo evidente la necesidad de una organización para proteger a la población no combatiente. Tenemos protocolos de Ginebra del 49
El origen formal de la protección civil se reconoce en el protocolo adicional a los convenios de Ginebra, donde se define como el cumplimiento de tareas humanitarias para proteger a la población de los peligros de los conflictos armados. Porque muchos de esos conflictos armados pues se sucedieron en poblaciones civiles, no en áreas militares, sino en poblaciones civiles. Y de aquí pues vienen muchos tratados, por ejemplo, para la provisión de determinadas armas que no se pueden utilizar en los conflictos bélicos. Porque en la Segunda Guerra Mundial pues hubo armas a la población muy crueles, ¿no? Que fueron muy crueles y se prohibieron después utilizar este tipo de armas. Por ejemplo, el gas sarín, el napalm. Hay otra, no recuerdo cuál otro tipo de armas químicas, armas biológicas, que fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Y más acá todavía, ¿no? Por ejemplo, en los 80s se utilizó todavía una especie de gas de napalm de Irak a los kurdos. El otro que recordaba es gas mostaza. No sé si han escuchado gas mostaza, napalm. ¿Habían escuchado el gas mostaza o el napalm? ¿No? Estos eran armas químicas donde a la población era, pues, más bien prácticamente se fumigaba a la población civil con estas sustancias químicas que producían muertes crueles a la población, ¿no? Por ejemplo, el napalm se utilizó mucho allá en Vietnam y el gas mostaza en Europa. Entonces producían asfixia y quemadura en todo el sistema respiratorio. Imagínense estar respirando sustancias químicas y que van quemando las vías respiratorias cuando se va respirando. Entonces producían muertes crueles. Y desgraciadamente hasta los 1980, 90, se utilizaron ahí en Irak para exterminar a los kurdos. Entonces pues, no tiene mucho que se utilizaron en Lejano Oriente el gas sarín, que eran sustancias altamente tóxicas, ¿no? Entonces, en la historia de los conflictos armados se ha utilizado estas sustancias, armas químicas, y se han reconocido armas bacteriológicas, y ese armamento, estas armas de destrucción masiva, pues han sido crueles para la humanidad. Y posteriormente eso se prohibió también en las bombas de racimo, también se prohibieron. En fin, hay mucho armamento que está prohibido utilizarse en los conflictos bélicos. Hay muchos tratados que han prohibido este tipo de armamentos, este tipo de armas contra la población civil. Entonces, pues, por ejemplo, vean lo que sucedió en el Holocausto, ¿no? Donde pues mataron a miles de personas en los hornos y en los espacios para que respiraran gases tóxicos. Pues imagínense la muerte tan cruel, ¿no? Que llegó a haber. Ya últimamente pues se han prohibido este tipo de armas de destrucción masiva y de esta naturaleza, ¿no? Entonces, algo que ha sido muy relevante para la protección civil, un antecedente relevante, pues son estos acontecimientos mundiales, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial y conflictos regionales. Por ejemplo, regionales me refiero, por ejemplo, los que han sucedido en Centroamérica en los 80s, en la época de los 80s en Centroamérica, pues hubo muchos conflictos armados, como en Salvador, Nicaragua, Guatemala. En México tuvimos mucho refugiado de Guatemala.
Entonces, muchos países de Centroamérica hubo esos conflictos armados. Y otros, ¿no? Que ha habido en otros países, por ejemplo, en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, también hubo, y ha habido, por ejemplo, exterminios ahí en África. Los Tutsis, allá en Sudáfrica, en Somalia, en varios países de África, también ha habido conflictos donde ha habido miles de muertos, ¿no? En Ruanda también, ¿no? La eliminación de los Tutsis, en la ex Yugoslavia, y también los conflictos, pues ya son de carácter terrorista, por ejemplo, en España, en Irlanda, en Barcelona, en varios lugares, pues ha habido también conflictos regionales también. En Afganistán, no se diga, ¿no? En Afganistán, en los 60, 70, en Vietnam. En fin, independientemente de los conflictos armados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ha habido muchos otros conflictos regionales, ¿no? Lo que tenemos ahorita, pues recientemente, ¿no? Lo que ha sucedido en Irán, en Israel, con Hezbollah, con Palestina, en Ucrania, en fin, todavía sigue habiendo conflictos bélicos en diferentes partes, ¿no? Y otros que pues a lo mejor no se conocen mucho, más regionales, pero por ejemplo siempre ha habido el separatismo, las políticas separatistas en Irlanda o en Quebec. En Quebec ha sido pues un poco más, menos relevantes, pero también están las tendencias separatistas de la provincia de Quebec, en Irlanda, en Barcelona. Algo así sucedía en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, con Milosevic, que se consideraban pues asesinos de lesa humanidad, tratando de erradicar a nacionalidades en varias partes del mundo. Entonces, aquí los antecedentes han sido pues demasiados, ¿no? Porque siempre se ha tratado de apoyar a la gente. Están los convenios de la Cruz Roja o la Media Luna de Medio Oriente, que es como el equivalente a la Cruz Roja, y ha habido derivado de esos convenios de Ginebra la intervención amplia de la Cruz Roja, ¿no? Entonces tenemos estos antecedentes. En México, ¿qué pasa en México? Los antecedentes más antiguos están en la mitología prehispánica capturada por los cronistas del siglo XVI, en las que se da una gran importancia a los sismos, huracanes e inundaciones, destacándose que el inicio de la edad que vivimos se originó por un gran sismo que sepultó a los pobladores originales, los míticos gigantes Ginametin. Fernando de Alba menciona la destrucción de la ciudad de Cholula por un terrible huracán que había sido enviado por el dios Quetzalcóatl según las creencias de los nativos. También existen crónicas que hablan sobre la inundación y completa de Tenochtitlan en el 9º año del reinado de Moctezuma. Durante el virreinato, poco después de la conquista, al fundarse la Ciudad de México en 1524, se elaboró una serie de lineamientos administrativos acordes a la importancia de la Nueva España, donde se pueden encontrar las primeras ordenanzas para los grupos de extinción de incendios en los años 1526 y 1527, organizado por grupos de indígenas dirigidos por un soldado español. En 1571, pues las autoridades del virreinato dieron a conocer el sistema de prevención de la población a través de las cédulas reales y ordenanzas, aunque estas medidas tuvieron poco impacto para la sociedad de esa época. Entonces, todavía pues en los códices donde escribían las narraciones, pues todavía pues se habla de acontecimientos naturales, sobre todo, que afectaban a la población. Como en el Tenochtitlan, las principales eran las inundaciones, derivado de que se construye sobre un manto acuífero prácticamente, pues las poblaciones, las inundaciones, pues eran muy comunes.
Entonces, algunos acontecimientos se han documentado y posteriormente ya más acá, pues ha habido, por ejemplo, pestes, ¿no? Las pestes, famosas pestes, que ha habido también como desastres también humanos, pestes, sobre todo después en una época virreinal y a principios del siglo XX todavía hubo estos acontecimientos de peste. Y no solamente en México, sino también en muchas partes de Europa, del mundo, ha habido también pestes donde ha habido pues gran cantidad de muertos. Entonces, estos acontecimientos que afectan a la población, pues han sido de diversa naturaleza. Antes, hace unos siglos, pues una de las principales eran esas pestes, ¿no? Las enfermedades que Europa sufrió, también ha sufrido muchas pestes, ¿no? Muertes de gran cantidad, ¿no? En México, pues el más reciente fue la pandemia, ¿no? La que tenemos del COVID, pues donde pues fue también catastrófico por la cantidad de muertes que hubo también, ¿no? Entonces, esto es de los acontecimientos más recientes, ¿no? En México, de lo que hemos pasado hasta lo más reciente, que son la pandemia, ¿no? Y la inundación, por ejemplo, de Veracruz, ¿no? De la parte norte de Veracruz, hubo estos acontecimientos y por eso es donde ha surgido este Sistema Nacional de Protección Civil, que surgió después prácticamente se robusteció después de los temblores, ¿no? Entonces hemos tenido muchos acontecimientos de esta naturaleza. El 28 de marzo al 3 de abril de 1787, siendo virrey de la Nueva España, Manuel Antonio Flores Maldonado, se registró un gran terremoto de 8.6 grados de magnitud que golpeó principalmente a la capital del país, dando como resultado la aplicación de una serie de disposiciones en materia de seguridad y protección civil. Entre ellas, ley que imponía la pena de muerte para quienes realizaban pillaje debido al desamparo y desolación en la que quedaron casas y tiendas. Se decretó la comparecencia de personal de médicos para atender a quien pidiera auxilio. Se dispuso de alimentos de las principales tiendas proveedoras de abarrotes para que en la ciudad y sus cercanías no faltaran alimentos y víveres. Cabe mencionar que los alimentos no eran regalados como en la actualidad, solamente el gobierno ordenaba precios bajos. Este terremoto provocó el mayor tsunami del que se tenga registro en México, el cual arrasó con las costas de Oaxaca y Guerrero. Hasta la fecha no se tiene registro de alguna otra ola de más de 30 metros de altitud ni un sismo de esas magnitudes en este país. En 1608 se construyó un túnel y de un canal a cielo abierto que permitió drenar la cuenca de la Ciudad de México y así disminuir el peligro de inundaciones. Entonces, pues bueno, hay varios documentados, ¿no? Por ejemplo, allá el volcán del Paricutín, que también, pues dejó ahí un gran cantidad de muertos, ¿no? El reciente también me acordaba en San Juanico, ¿no? Usted pues no había nacido, ¿no? Pero pues yo pasé por ahí, ¿no? Porque estaba muy chirris y pasé por el tren, había un tren entonces, ¿no? Había un tren, cruzaba San Juanico. Yo tenía ya como 12 años, yo creo, cuando sucedió en San Juanico. No sé si alguien de ustedes haya escuchado el San Juanico, o sea más grande y recuerde este evento de San Juanico, ¿no? Sí, profe, sí, tuvo. La explosión, ¿no? Ajá, sí, exacto. Mucho gente. ¿Cómo?
Sí, fue una explosión muy grande, ¿no? De salchichas de gas, ¿no? A Entonces mí aquí me tocó eso, profe. Bueno, estaba así como estaba muy chamaco, pero sí, tenía familia cercana, ahí en San ajá, Agustín, en Aragón, ajá, y me platican que la tragedia estuvo tan fuerte, que hasta donde ellos vivían reventaron los cristales, y pues de hecho, toda la gente que murió ahí murió pulverizada de plano. Estuvo muy impresionante la tragedia. exacto. Sí, sí, fue muy impresionante esto, los caballos, había caballos, o la gente la agarraron, pues la agarró dormida, ¿no? En las camas, o sea, porque fue amaneciendo, ¿no? No me acuerdo, como las 6 de la mañana, algo así, donde fue esta explosión tan grande que fue como una radiación, ¿no? Y gente, pues así la pasaron los periódicos acostadas, ¿no? Este, en la cama, ahí se murieron, ¿no? Afortunadamente, eh, pues no sufrió porque fue así, tan inesperada, ¿no? Fue ahorita voy a poner unas imágenes. Bueno, estamos adelantando un poquito, pero bueno, los demás que son un poco jóvenes, ¿no? Vean, por ejemplo, Eso, estas, eso provocó una cadena, ¿no? Profesor, porque pues, las casas que tenían gas y todo eso, todo lo desapareció casi completo por lo mismo. exacto. Sí, sí, pues todo creo que acá hay un video. ¿Cuál fue la otra explosión que hubo también de cohetes pirotécnicos, que también una Eh, población que hacían cohetes y también explotó todo? En Tultepec, ahí en el Estado de México. sí, también. Exacto. Tultepec. Creo que es por acá por donde yo vivo, por Zumpango, creo. Sí, fue por ahí. Bueno, después, otro de los grandes acontecimientos provocados por el hombre, pues han sido el robo de Huachicol, ¿no? También. Como ley en Hidalgo, ¿no? Una placa en el Parque Cricri. Los pobladores de San Juan Ixhuatepec, un pueblo ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, recuerdan una de las peores tragedias de su tipo en el país, cuando el 19 de noviembre de 1984, una explosión de gas en una planta de almacenamiento y distribución de Pemex causó la muerte de unas 500 personas y heridas a miles. Fue como una neblina. Y después de la neblina vino el incendio. Todo el polvo del gas, pero parecía lluvia de granizos del gas. Ahí es donde empezó a prender todo. Pero todo ardía, todo el suelo, todo era lumbre. Y caliente, pero caliente de todo prendía. Por eso mucha gente falleció en la calle. Los que corrían, pues los embarró se bañaron de gas y ahí quedaron ya sin reconocerlos, algunos. Pero sí, nosotros lo más que pudimos correr salimos. A las 5 de la mañana, una fuga en una tubería formó una nube de gas licuado que se expandió por toda la planta. Minutos después, sobrevino la primera explosión e incendio que calentó el combustible almacenado en varios tanques esféricos. Al alcanzar el punto de ebullición cerca de las 5:44 horas, el metal de los contenedores se debilitó y el gas hirviendo se liberó, provocando varias explosiones más. La más grande produjo una bola de fuego que alcanzó más de 200 casas, sus habitantes y animales de granja, y pudo ser vista en todo el Valle de México. Después estábamos todos en la calle. Ya después fueron llegando más gente desnudo, así como estaban durmiendo, se pararon y se fueron, salieron. Pero digo que no alcanzaron a salir todos. Muchos se quedaron en la calle, tirados, ardidos ya de tanta lumbre, de tanta gas. Eran
4 que se explotaron, cuatro de esas esferas, quedaron 2, eran 6. Al día siguiente, el 20 de noviembre, fue abierta una fosa común en el Panteón Caracoles de Tlalnepantla, en donde fueron sepultados los cadáveres, de los cuales solo unos cuantos pudieron ser identificados. Actualmente, la fosa permanece como un memorial a los fallecidos en la tragedia. Bueno, los que no lo habían escuchado, no se dan ni idea de este acontecimiento, ¿no? Vean, una fosa común. ¿Cuánta gente no quedó ahí, no? Igual en el temblor del 85, ¿no? Mucha gente hicieron fosas comunes igual. 99. Sí, Manuel. Sí, profesionales, también para comentarle acá en Guanajuato, en la ciudad de Celaya, ya por el año 99 hubo una explosión era una tienda, una dulcería, que después se supo tenía almacenamiento de juegos pirotécnicos, pero ahí ocurrió una primera explosión y acudieron los cuerpos de emergencia, Cruz Roja, bomberos, policía preventiva y pues varias gente que por ahí se encontraba para tratar de ayudar, porque era cerca de la central de autobuses, era un domingo como a las 11 de la mañana, había muchísima gente. Y ya cuando estaban auxiliando sobrevino una segunda explosión mucho más fuerte por la pirotecnia que tenían almacenada. Pues sí hubo muchas socorristas fallecidos, periodistas, gente que estuvo tratando de ayudar en la primera explosión. Hubo casi unos 300 personas que fallecieron, profesor. Tantas, sí. Imagínense. Pues no pensaban que hubiera pirotecnia adentro, ¿no? Yo pensé que era una quemazón pequeña y cuando viene la explosión tan grande, pues ni se lo esperaban. Obviamente sí, o sea, no se esperaban que hubiera pirotecnia almacenada. Era como 1 tonelada aproximadamente lo que tenían almacenado y pues sí, una explosión muy fuerte. Y 1 tonelada, ¿no? Yo tuve la experiencia, pero cuando era yo militar, que fue lo de Guadalajara. Sí, también, la tubería, ¿no? Me tocó ir para allá y estrenar el Hércules, que lo había apenas regalado a Estados Unidos. Y no, sí era era como un ataque de guerra que hubo ahí por una persona que empezó a salirse la gasolina y pasó alguien con el cigarro y lo aventó en la coladera y ya estaba toda la gasolina y ¡pum! Todo para arriba. Hubo muchos muertos y muchos heridos, porque fueron tres cuadras y dos así hacia adentro, pues. No sí estuvo muy feo también ahí. Sí, también me acuerdo de esta explosión de Guadalajara. Fue en el ¿De qué? 93, creo. Del 92. Ajá, 92, sí. Sí. Exacto. Lo curioso ahí, pues que fue en el drenaje, se hicieron zanjas, ¿no? Exactamente, por no checar bien lo de protección civil, como estaban sus tanques, se derramó la gasolina, se fue por el drenaje y una persona que iba fumando aventó el ¡pum! Voló todo. Sí, no se vio tremendo ahí Ahí. sí, por eso fue todo el drenaje, ¿no? Que fue explotado ahí. Se salió de los tanques de gasolina, de la gasolinería, Ujú. hacia el drenaje. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? Porque no tuvimos que investigar, nada más sabíamos que fue por el drenaje de la gasolinería. Se salió la gasolina, se fue por el drenaje, una persona pasó, aventó un cigarro a la coladera y vámonos. Todo lo prendió. Sí, ¿cuánto había de combustible, ¿no? En el drenaje. Estuvo Sí, México ha sido muy,
tiene una historia muy rica en esto, ¿no? De tantos desastres naturales y ambientales. Sí, Manuel, ya hablaste, ¿no? Ujú. Ya, profesor, era lo que iba a comentar. Sí, ¿verdad? Ya, gracias. Entonces, seguimos aquí, y en el siglo XVIII, en la todavía colonia española, se instituyen los serenos, cuya responsabilidad era custodiar el orden por las noches y actuaban como apagafuegos. En caso de que se presentara un incendio, dando también la alarma a la población por medio de un silbato en caso de que se presentara una calamidad. Bueno, por eso pasaban, quedó la historia, ¿no? Las 8 y sereno, ¿no? Porque eran los serenos, los que cuidaban en la noche, ¿no? A la población, sobre todo en la Ciudad de México, había estos. En 1787 se registró un fuerte sismo en la Ciudad de México y el ayuntamiento dispuso que se distribuyera la ayuda para los afectados y las víctimas mediante una zonificación de la ciudad en 9 cuarteles. Después se dividió en 9 sectores. En 1790 se emitió el reglamento de Virrey Conde de Villarrejedo para precaver y extinguir incendios en México, modificado el 29 de febrero de 1812. En la época de la independencia se crea la Secretaría de Estado, nacida en 1821, y el Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, que pasa en 1841 al Ministerio de Relaciones. En el decreto de 1853 se destacan como atribuciones de la Secretaría de Estado y Gobernación las de atender pestes, medios preventivos y socorros públicos cuando los haya, así como vacunas, su conservación y preparación. Asimismo, en un decreto del presidente Benito Juárez se le atribuye a esta secretaría la Policía de Salubridad, epidemias, vacuna, beneficencia pública, hospitales, hospicios, casas de expósitos y salas de asilo. Bien, entonces teníamos este organismo, pues ya iba teniendo atribuciones de auxilio a la población, ¿no? Atendía todos estos temas, ¿no? Salubridad, epidemias, vacuna, beneficencia pública, hospitales, hospicios, expósitos y asilos, ¿no? Entonces, desde entonces ya había una protección a la población en el caso de México. Ya recién independizado el Estado mexicano, pues al menos había un poquito ahí de apoyo, ¿no? De apoyo a la población en cuanto eh, el, el, el apoyo por parte del Estado. Entonces, en 1871, todavía durante la administración del presidente Benito Juárez, se crea el primer cuerpo de bomberos organizado y profesionalizado para atender a la Ciudad de México. A consecuencia de un incendio en la Plaza del Volador, donde se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo se llevaron a cabo programas destinados a la vigilancia y auxilio a vecinos en caso de siniestros, mismos que quedaron suspendidos después de la muerte del Benemérito de las Américas. Entonces, pues aquí tenemos, vean, el primer cuerpo de bomberos, ¿no? De 1871. Entonces ha sido de las instituciones, pues ya también muy, de mucha, este, de mucha historia, ¿no? Los bomberos. Vamos a ver si hay aquí. Vamos a ver la historia de los bomberos.
y evolución de los bomberos. Cuando se produce un incendio, llamamos a emergencia para que acuda el cuerpo de bomberos, pero en la antigüedad no era así de sencillo. En JD Plus Network te explicaremos la historia de los bomberos, cuál es su origen, quién los inventó y cómo ha sido su evolución con el paso del tiempo. Siglo I a.C. Aunque hay indicios de que en el antiguo Egipto ya existía la lucha organizada contra los incendios, la primera brigada verdadera de bomberos aparece en Roma, cuando Marco Licinio y Craso, que había acabado con la revuelta de Espartaco y formaría parte del primer triunvirato con Pompeyo y César. Craso creó brigadas de bomberos con esclavos que no solo apagaban los incendios, sino que también los provocaba para que el propietario de la vivienda se la cediese a un precio muy escaso. De esta manera, apagaba el fuego y compraba el edificio a un precio muy por debajo de su valor. Cuando César se hizo amo y señor y único del imperio, regularizó los bomberos que estaban formados por esclavos que se llamaban vigilis del foco o vigilantes del fuego, pero con la caída de Roma se extinguieron. Durante la Edad Media, como anteriormente y en muchos lugares después, la gente tenía que organizarse con sus vecinos y familiares para formar cadenas humanas. Durante muchos años poca cosa cambió. Lo único destacable es un edicto de Rey Luis de Francia, ordenando en 1254 que los vecinos creen sus propios cuerpos de vigilancia contra los incendios, que alguna vez hemos podido ver en las películas históricas. ¿Quién inventó los bomberos? Si quieres saber quién es el inventor del cuerpo de bomberos, más que un invento, es la creación de un grupo de personas destinadas a sofocar los incendios, pero no se puede saber con exactitud quién los inventó. ¿Quién es el inventor de los bomberos? Se cree, según los historiadores, que los primeros bomberos se organizaron en el antiguo Imperio Romano. En el año 2004 se encontraron en el Valle de Rin los restos de una bomba de agua usada por los romanos para apagar los fuegos. Con una antigüedad de 1650 años, se considera el testimonio más antiguo de la historia de los bomberos. Evolución del cuerpo de bomberos. A partir del siglo XVI, diversos inventos y artilugios contribuyeron a mejorar la eficiencia y la seguridad de los bomberos. Esto hizo que este cuerpo de bomberos pudiera evolucionar, como por ejemplo, en 1518 el alemán Antonio Blackner construye el primer carro de bombero en Habsburgo, con una bomba y tirado por caballos, que tenía que acercarse peligrosamente al fuego, hasta que en 1672 el holandés Jan van der Heide inventa la primera manguera flexible. Cuando se creó el primer cuerpo de bomberos, pero ni los grandes incendios de Londres, sobre todo el de 1666, animaron a la creación de cuerpos de bomberos hasta la reaparición de las bombas de agua que ya usaban los romanos. El londinense Richard Newsham patenta en 1721 la primera bomba contra incendios accionada por dos hombres, uno a cada lado, subiendo y bajando una palanca. Podía elevar 12 litros por segundo de agua a 40 metros de altura. En 1591 se crea la primera compañía de seguro contra incendios en Hamburgo. ¿Cómo surgieron los bomberos? En Francia se crea en 1716 la primera compañía de bomberos a cargo de François de Mourier de Pourrières, que porta 12 bombas. El gobierno francés en 1733 decide que los bomberos no cobrarán a las víctimas de los incendios, y en 1750 se incorporan los uniformes. En Estados Unidos se crea en 1736 la primera compañía de bomberos voluntarios, la Union Fire Company, creada en Filadelfia por Benjamin Franklin, que no se convertirá en profesionales hasta 1850. Se cree, por otra parte, que fue Napoleón Bonaparte en 1810 el creador del primer cuerpo de bomberos profesionales, los Sapeurs-Pompiers, y en 1811 lo organiza como un cuerpo militar. Año 1824, primera compañía de bomberos dentro del Reino Unido en Escocia. Londres no tendrá un servicio de bomberos profesionales hasta 1832. Año 1829, primer camión con un motor de vapor por la lucha contra incendios, aunque no será utilizado a cierta escala hasta 1860.
a gran escala a partir de 1907 con el motor de combustión interna. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más video interesante. No, apenas vamos a ingresar. Ujú. Muy bien, pues vimos un poco sobre esta historia de los bomberos. ¿Qué les pareció? Estuvo bien, pues está casi completa, pero no saben exactamente cuándo la criaron, ¿no? Más que Napoleón, que fue el que lo hizo como militarizada la Academia de Bomberos. Sí, la primera compañía ya de bomberos ya voluntarios, ya más formal, ¿no? Exactamente, pero no saben exactamente cuándo fue criado. Ujú. Sí, y bueno, ya que hay varias fechas, varios eventos en relación a los bomberos, ¿no? Habla desde, por ejemplo, un gran evento, las bombas, ¿no? Que según ya las eran utilizadas por los romanos, ¿no? Entonces, esto pues ya, acuérdense que en Roma, ¿quién quemó la ciudad de Roma? Nerón, Nerón, ¿verdad? Y Nerón provocó pues quemó la ciudad, ¿no? La quemó y pues ya desde entonces ya estaban los bomberos también, ¿no? Ya estaban, en Roma nos habla aquí de que estaban en Roma ya, y sobre todo que utilizaban la bomba, ¿no? Para bombear agua en los incendios. Entonces eso habla pues de un gran avance, ¿no? En el siglo XV, XVI, pues ya hay también tantos acontecimientos relacionados con esta actividad de los bomberos, ¿no? También aquí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más vieron? ¿Qué más les llamó la atención aquí? Pues lo que comentaban, profesor, de los inicios, cuando en Roma, que ellos mismos provocaban incendios y los iban a pagar para comprar las casas a precio más bajo. Está curioso. Sí, también. Imagínense esto, este acontecimiento, pues era curioso, ¿no? Sí, como ya con fines, ya podría ser hasta delictivo, ¿no? Y pues lo que se hace actualmente, que ya también viene desde la antigüedad, que pues ahora nos enseñan lo que es cómo apagar un incendio, qué extintor usar, cómo usar el hidrante, cómo usar todo eso, que antes también les dijeron, ¿saben qué? Por calles o no sé cómo, no me acuerdo bien cómo les dijeron, pues armen sus grupos de bomberos para que ustedes mismos aprendan a apagar un incendio. Ah, así es. Así es muy importante esta historia también de los bomberos. Ok, bueno, aquí,
Vamos a ver, me mandaron ahorita aquí, me mandó ustedes, unas presentaciones de los bomberos de Senapred. De Senapred, me la compartió Antonio. Yo creo que esta la vamos a ver mañana. Varios eventos de protección civil. Yo creo que mañana pasado, les comparto esta. Gracias. Aquí varias presentaciones de protección civil. Yo creo que mañana la vemos. Gracias por compartirla. Y mañana que vemos ya más protección civil. Vamos a ver un poco de antecedentes. Y mañana vemos un poco ya más de las funciones del Senapred. Pero está muy, muy interesantes. Gracias. Muy bien. Entonces, en 1888 la Cámara de Diputados decreta la instalación de la Junta Directiva de Socorros debido a la inundación en León, Guanajuato, que cobró más de 250 muertos, 1,450 desaparecidos, 5,000 familias afectadas seriamente. Las crónicas de esa época registran que la sociedad civil dio una respuesta de gran solidaridad a la población afectada. Y bueno, México ha sido muy solidario, ¿no? También en esta parte, la parte positiva, que en todos esos acontecimientos, siempre el mexicano ha colaborado con la población afectada, ¿no? En todos los acontecimientos hay una gran cultura del voluntariado, ¿no? Desde el 85, pues vimos gente que apoyó al levantamiento de escombros. Hay un famoso grupo de los Topos, que fue un grupo voluntario y persiste todavía a la fecha. Y siempre ha habido apoyos de donaciones, acciones altruistas para los diferentes lugares, ¿no? Y es lo que se cuestionaba mucho en el sexenio pasado, la desaparición del Fondo Nacional de Desastres, ¿no? Que era pues un fondo para el apoyo a los damnificados. Pero la población también siempre ha sido muy solidaria, ¿no? Hay un acontecimiento y los mexicanos pues siempre apoyan, ¿no? Siempre ha habido este apoyo de donaciones, tanto pues sobre todo en especie y también un poco económicas. Ya está la muestra del Teletón, ¿no? Del Teletón, que aunque es una institución privada que lo organiza, pero el que se junten tantos millones de pesos, entre obligatorios y también algunos obligados, pero también es criticado, ¿no? Que el Estado debería de realizar todas esas funciones, sin embargo, derivado de las donaciones particulares, se ha logrado muchas cosas. Entonces siempre también es ese apoyo humano que ha habido en los desastres. En Acapulco, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto fue? No sé, me acuerdo qué huracán hubo en Acapulco que pues destruyó gran parte, ¿no? De la zona turística. Entonces, esta solidaridad de los mexicanos pues siempre ha salido a flote, se ha manifestado por ese gran apoyo, ¿no? Entonces, en 1909 se organiza la primera mesa directiva de la Cruz Roja. Su emblema aparece por vez primera en las inundaciones de Monterrey de ese mismo año, y en 1911, el día que entra Madero a la Ciudad de México, con un temblor de 7.8 grados Richter, sacudió la capital. En 1922 es publicado el primer reglamento de bomberos para la Ciudad de México, el cual define el marco de labor de esta heroica institución. Entonces, una institución que tiene mucho afecto el mexicano, pues son los bomberos, ¿verdad? Ahora ya también los bomberos salen en el desfile, ¿no? Creo que es el día de la Revolución. Es cuando salen los bomberos, ¿verdad? Creo que si no mal recuerdo. También ya salen, ¿no? Y también creo que van de protección civil.
el huracán Otis, gracias Eder, aquí nos dice que es el Otis, y un año después John, y lo peligroso fueron las lluvias intensas, sí. Sí, en Acapulco y en Veracruz, ¿no? El norte de Veracruz, también que se inundó demasiado. Creo que se, este, se desbordó un río, creo que ahí, ¿no? En Veracruz. En fin, podríamos hacer una lista tremenda, ¿no? De acontecimientos naturales y del hombre, como el robo del Huachicol, provocados, donde el apoyo de instituciones, sobre todo antes de que estuviera Protección Civil, ¿no? Sistema Nacional de Protección Civil, antes pues siempre pues vamos viendo estos apoyos que ha habido, esta consolidación de algunas instituciones de gobierno y lo más relevante es que aunque no hubiera instituciones, la población ha apoyado mucho. O aunque las instituciones las haya, pero son rebasadas, ¿no? La necesidad ha sido mucha, a veces para estas instituciones y gracias a la población que ha habido este apoyo para todo, ¿no? Para todos esos eventos. Lo que se cuestionaba también es que los donativos, pues a veces no los dejaban pasar y entregar directamente, sino que el Estado, las instituciones, querían ellas recoger todos los donativos y ellos entregarlos, ¿no? Pero, pues derivado de la corrupción y la desconfianza, pues la gente no dejaba. Quería entregarlos de primera mano, ¿no? Todo eso, toda esa parte donada por el pueblo mexicano. Entonces, ha habido estos conflictos, pero de que hay el apoyo siempre en la vida, ¿no? Del Estado. Seguimos a la historia de los bomberos, entonces seguimos con los antecedentes. Con motivo de la declaración de guerra que hace México a los países del eje, es decir, Roma, Berlín, Tokio, en 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación que el gobierno de la República decreta que se instruye en el territorio de Estados Unidos mexicanos la defensa civil como un medio que debe poner en práctica a la población. Permítame un segundo.
Bueno, entonces continuamos. La defensa civil, ya vimos. Tal decreto contaba con 27 artículos y 3 transitorios para proteger a la población en caso de presentarse una emergencia por causa de la guerra. Esta protección consiste en defensa activa a cargo de las autoridades y defensa pasiva a cargo de la población civil. Bajo el control directo del Estado Mayor Presidencial, la defensa pasiva consistía en adoptar medidas preventivas mediante el establecimiento de comités de protección civil en las poblaciones con más de 10,000 habitantes, los cuales deberían estar integrados por un jefe de comité y vecinos. Este decreto posteriormente se deroga por otro de 1945, habiendo desaparecido la posibilidad de una agresión, en virtud de la victoria alcanzada por las Naciones Unidas contra los países totalitarios, por lo que se acaba el peligro de una agresión de carácter bélico. Entonces, históricamente, en cuanto a desastres, en México ha habido una actitud reactiva a consecuencia de una catástrofe importante. En 1960 se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, después del terremoto de 1957, en la que se dañaron más de 1,000 edificios y la pérdida económica fue mayor a $20 millones. A causa de las inundaciones por el desbordamiento del río Pánuco en Veracruz y en Tamaulipas en 1966, se establece el Plan de Emergencia Federal del Ejército Mexicano, o sea, el Plan DN3E. En 1972, siendo presidente de la República Luis Echeverría, se crea la Comisión Permanente de Auxilio para el Distrito Federal en caso de siniestro, a consecuencia de un incendio que afectó a las delegaciones Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. En 1979, México se une al esfuerzo internacional de la protección civil para mitigar los daños y efectos que podían producir los desastres naturales y aquellos provocados por el hombre, a diferencia de los esquemas de defensa civil que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial en los países europeos que vieron el conflicto. Desafortunadamente, nuestro país se tomó más como un proceso reactivo que proactivo o preventivo, lo que en muchas ocasiones ha provocado grandes pérdidas de dinero, retrocesos económicos y sociales. El Departamento del Distrito Federal se crea en 1981 el Sistema de Protección y Restablecimiento, el CIPROP, cuyo objetivo de inicio era participar común y solidariamente para afianzar el sentido social de la función pública de protección civil y garantizar la seguridad de los habitantes de esta ciudad y sus bienes. Sin embargo, la protección civil en México, tal y como la conocemos ahora, surge como una respuesta social y posteriormente gubernamental, resultante de una serie de acontecimientos como la erupción del volcán Chichonal en 1982, la explosión de la gasera de San Juan Ixtapec, y los sismos de 1985. Y pues, eso que es lo que ya mencionábamos, lo que comentamos hace unos momentos. Faltaba ¿no? No habíamos comentado el volcán Chichonal, pero son acontecimientos muy relevantes. Algo les quería decir aquí. Bueno, el número de precisos muertos, heridos y daños materiales resultantes de estos sismos nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. Aunque 3,192 personas fallecidas fue la cifra oficial, los cálculos de algunas organizaciones hablan entre 10,000 y 20,000. Entonces, imagínense, ¿no? La cantidad de 10 veces más, ¿no? Casi 7 veces más
de 3,000 a 10,000. Ante la nula respuesta del gobierno, una inmensa cantidad de personas se volcaron a las calles para escarbar entre los escombros, buscar y rescatar a personas atrapadas, así como restos de quienes no lograron sobrevivir. Durante semanas la gente común, con una solidaridad muy real, tomó el control y creó enormes cadenas humanas para llevar ayuda a los damnificados. En cuanto a otras pérdidas, se ha calculado 8 millones de dólares, 250,000 personas sin casa y aproximadamente 900,000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. La tarea de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre y la de remoción de escombros incluso hasta 10 años después, es decir, hasta 1995. En 2017 aún existían campamentos derivados de estos dos sismos. Después de este evento, el desarrollo de la protección civil se intensifica como reacción a los efectos de esta catástrofe y los reclamos sociales. A pesar de que desde 1982 el Senado de la República ya había adoptado la adición al protocolo segundo de los Convenios de Ginebra que da origen a la protección civil formal en nivel internacional. La población civil, con la escasa organización de un gobierno federal, rebasado en su competencia y capacidades, empieza a reorganizar y reconstruir la ciudad, formando comisiones, comités y subcomités para el establecimiento de una Comisión Nacional de Reconstrucción, con representación del gobierno federal, gobiernos estatales, sociedad civil y el sector privado, con la misión de coordinar trabajos de recuperación y reconstrucción y sentar las primeras bases para crear un sistema nacional mediante un enfoque de la gestión de riesgos. Como consecuencia de la creación del sistema nacional, los demás niveles de gobierno establecieron sus propios sistemas de protección civil basándose en el modelo nacional. Déjenme ver aquí.
de Gobernación. Vamos a ver este. En México, hemos padecido y enfrentado desastres que nos han dejado una profunda huella. En materia de... Buscando, es que quería ver otros videos, pero no me dejaba. Estamos a ver este que se llama Antecedentes del SINAPROC. de protección civil, estas Era experiencias del nos han SINAPROC. aportado importantes lecciones. Los terremotos del 85 hicieron evidente un sentimiento de solidaridad en el pueblo mexicano ante el dolor inevitable que conllevan las pérdidas humanas. Este sentimiento aún se mantiene vivo en nuestro corazón. A partir del 6 de mayo del 86, surge el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí. A esta organización se suman grupos voluntarios, sociales, privados, autoridades estatales, Distrito Federal y municipios, para efectuar acciones coordinadas destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y recuperación de la población en la eventualidad de un desastre. Desde entonces, el Sistema Nacional de Protección Civil se planteó el gran reto: anticiparnos a cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida humana, con carácter de innegable nobleza y valor. Orgulloso del camino recorrido, el SINAPROC festeja su 25 aniversario. Hoy se reconoce a la protección civil como una política pública prioritaria para el desarrollo y para la seguridad nacional, enfocada a fortalecer la capacidad del Estado para unificar los esfuerzos del gobierno con la sociedad civil en torno a la investigación aplicada, educación, preparación para la respuesta y mejora legislativa. Por ello, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil vigente, se articulan acciones para atender las causas de los desastres y fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación de la sociedad. Para reducir los efectos de los fenómenos perturbadores, el SINAPROC ha diversificado y extendido su ámbito de acción, mejorando así su eficacia. Actualmente, la protección civil es transversal e incorpora el concepto de continuidad de operaciones de gobierno y de desarrollo nacional como una responsabilidad del Estado. No existe institución de gobierno que no contemple algún tipo de programa o participación preventiva y de respuesta ante una emergencia. Estamos presentes en la prevención, en el auxilio y en la reconstrucción. Contamos con fondos para la prevención y atención de desastres de origen natural y con mejores planes de respuesta local. Además, se mantienen operando comités científicos asesores, comités técnicos y comisiones consultivas para proponer iniciativas y proyectos para la reducción de riesgos, minimizando así la improvisación. La experiencia adquirida en la gestión integral del riesgo ha permitido brindar apoyo a estados y municipios, e incluso a otros países con el envío de expertos a zonas de desastre. Los sistemas de monitoreo y alertamiento para sismos, tsunamis, volcanes, lluvias y ciclones tropicales continúan ampliándose y operando. Incluso pueden consultarse vía internet. Entre muchas otras acciones, los integrantes del SINAPROC realizan estudios, promueven una cultura de la autoprotección, emiten recomendaciones, reconstruyen obras de infraestructura, administran emergencias, distribuyen insumos, activan planes especiales, restablecen las vías de comunicación y servicios y coordinan la ayuda internacional. Hoy contamos con instituciones especializadas con unidades estatales, municipales, unidades internas de protección civil y brigadas. También se han invertido importantes esfuerzos en actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas estatales, ambos instrumentos claves para la planeación y toma de decisiones preventivas y de respuesta. Se ha avanzado en la inclusión de un enfoque de género en el manejo integral del riesgo, como una oportunidad no solo para su reducción, sino también para construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres de todas las edades. En breve, se pondrá en marcha un programa específico para la prevención, preparación y respuesta ante sismos fuertes, estableciendo el marco de organización y acción del gobierno federal en apoyo a las entidades federativas, la sociedad civil y el sector privado,
garantizando la permanencia de acciones preventivas, así como la atención oportuna y efectiva de la población ante este tipo de catástrofes. Estamos en la ruta de consolidar una estrategia nacional que permita atender y reducir de modo intersecretarial los grandes desafíos del SINAPROC. Por ejemplo, los procesos sociales que generan riesgos en los asentamientos humanos o para mitigar los efectos del cambio climático. Esta estrategia busca mejorar la intervención institucional para el fortalecimiento de las capacidades municipales, para prevenir, resistir, enfrentar y recuperarse de los desastres. Celebramos en México y por México el 25 aniversario de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Sigamos trabajando en su fortalecimiento en aras de una sociedad más segura y mejor preparada frente a los riesgos. Bueno, vemos aquí estos un poco de antecedentes igual del SINAPROC, que surge en 1986, ¿no? Entonces, desgraciadamente, después de algún evento, surge el restablecimiento de instituciones y se le da importancia a estas instituciones. Y como está el dicho de que hasta que no cae el niño al pozo, no lo tapan, ¿verdad? Entonces, después de algún acontecimiento relevante, de desastre, pues, y de cualquier naturaleza, se da la importancia respectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos acontecimientos del 85, más atrás, que lo vimos ahorita, creo que es del Chichonal, se dan, de las explosiones de Izhuatepec, y es donde se da relevancia y se da, pues ahora sí, recursos, se da capacitación para que ahora atiendan a la población, pero pues siempre es prácticamente después de alguna catástrofe. La población civil con escasa organización de un gobierno federal, regresada en su competencia y capacidades, empieza a organizar y construir la ciudad, formando comisiones, comités y subcomités para el establecimiento de una Comisión Nacional de Reconstrucción, con representación del gobierno federal, gobiernos estatales, sociedad civil y el sector privado, con la misión de coordinar trabajos de recuperación y reconstrucción y sentar las primeras bases para crear un sistema nacional mediante un enfoque de gestión de riesgos. Como consecuencia de la creación del sistema nacional, los demás niveles de gobierno establecieron sus propios sistemas de protección civil basándose en el modelo nacional. Aquí lo hemos visto. El establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil ha permitido contar desde 1986, por vez primera en la historia de México, con un marco legal, institucional y operativo para afrontar de forma integral esta problemática. El Consejo Nacional de Protección Civil, integrado por el presidente, gabinete, gobernadores y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se instala y reúne por vez primera desde la creación del SINAPROC en 2012. Y se comienza con un nuevo esquema para establecer las directrices de la aplicación de políticas de protección civil en el país y definir los programas y políticas transversales de la materia. La Coordinación Nacional de Protección Civil es quien coordina la instrumentación de los programas y políticas del Sistema Nacional. Vamos a ver cómo está.
A ver, que esto lo vemos mañana. Protección civil, que si cómo funciona, lo vemos mañana. Bueno, protección civil. En el Diario Oficial de la Federación del viernes 2 de febrero de 1996 es donde se publicó la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. Entonces aquí tenemos porque la materia de protección civil es federal y local, es decir, se encuentra en una como competencia federal y también en las entidades federativas. Y aquí pues tenemos ya la propia ley de la Ciudad de México en relación con la protección civil. Y señala que es un conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que efectúan coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades, que se llevan a cabo para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Pues aquí, pues con lo que hemos comentado, la ley, pues ya llegamos al 96, con una ley que específicamente regula estas funciones, ya de protección a la sociedad en casos de esta naturaleza. Bueno, entonces, va a tomar la asistencia de hoy. Sí, Carlos. No, doctor, estoy aquí, se me fue. Gracias. Ah, ok. Sí, es que estoy tomando la captura de la asistencia. Sí, sí. Ok.
Estaba hablando y estaba apagado el micrófono. Entonces tenemos la ley del 96 de protección civil y posteriormente pues viene esta otra ley. Después de la ley de protección civil fue sustituida por la ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, publicada en 1919, después con la reforma del 2023. Entonces, esta materia, pues, es facultad del Congreso de la Unión, pero también de las legislaturas de los estados, emitir leyes que tengan que ver con la protección civil en las distintas entidades federativas. Entonces, esta ley es la que después fue sustituida para regular lo concerniente a estas mismas actividades. A ver si. Bueno, lo que señala esta ley, igual en su artículo primero, es esta que viene del Espanote, señala: la presente ley es aplicable en todo el territorio de la Ciudad de México. Sus disposiciones son de orden público, interés general y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan o visitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México. Garantizar progresivamente el derecho a la ciudad con enfoque de interculturalidad de conformidad con el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México. Garantizar la vida e integridad física a todas las personas atendiendo a la perspectiva de inclusión establecida en el artículo 11, apartado B de la Constitución de la Ciudad de México. Garantizar los derechos establecidos en el artículo 16, apartado primero de la Constitución de la Ciudad de México. Regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento del sistema de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México. Y establecer los mecanismos de coordinación del gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los particulares para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y funcionamiento de los servicios vitales
y los sistemas estratégicos ante la eventualidad de los fenómenos perturbadores, reduciendo el riesgo de desastre. Entonces aquí es como le llaman aquí a la Ciudad de México, esos riesgos para reducir los desastres. Entonces tenemos esta ley, ando buscando la otra ley. Bueno, después revisamos esta ley. Ahora, hay un logotipo de protección civil. El logo de protección civil es un triángulo azul sobre un círculo naranja, que representa la prevención y la protección. El triángulo azul simboliza la prevención y la tranquilidad, mientras que el círculo naranja representa el estado de alerta y la visibilidad. Cada uno de los tres lados del triángulo representa las fuerzas que atienden una emergencia: el gobierno, los voluntarios y la población. Entonces, aquí tenemos esos tres grupos que han apoyado siempre, bueno, en décadas recientes, a estas emergencias. El gobierno por parte de las instituciones, por parte de recursos que asignan, los voluntarios, los colectivos, los grupos, es decir, la organización civil organizada, que ha aportado mucho a los desastres naturales, al apoyo, y la población, que sin tener ningún partido, ni tener ninguna afiliación política, ni alguna sociedad, sin embargo, voluntariamente la población ha aportado, portables con recursos, con donativos, con recursos económicos y también en muchas ocasiones con trabajo. Es decir, apoyar a los escombros, ayudar a la población, organizando, ¿cómo le llamo esta función de? Todos lo donado, pues, organizarlo. No creo que tenga un nombre, pero apartarlo, es decir, ubicarlo en qué tipo de recursos son. Entonces, esto es lo que reconoce una de este símbolo, que es lo que representa, ¿no? Es muy importante este sello, este emblema de protección civil y lo que representa, ¿no? Bueno, pues, aquí vemos el significado: el triángulo azul, la prevención de la tranquilidad, también el ser supremo, la energía protectora. Puede ser también el círculo naranja, aumenta la visibilidad y simboliza el estado de alerta. Lados del triángulo, ya lo vimos, el gobierno, grupos voluntarios y población en general. Entonces se ha considerado que estos colores, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es lo que representa? Y por eso el amarillo también es lo que es criticado actualmente, el color, que aquí en la Ciudad de México están pintando a la Ciudad de México de anaranjado, ¿no? De violeta, ¿no? Como de violeta. Entonces, pues, se ha criticado ahorita en la Ciudad de México porque el violeta, aunque lo pinte, pues el que refleja más precaución y más visible es el amarillo, ¿no? Entonces, lo que se critica es que como el amarillo lo están cambiando por el color violeta, que es más oscuro y puede ocasionar más accidentes. O sea, al final de cuentas, el color de prevención, pues no debe de responder a ningún partido. Pero sin embargo, aquí en la Ciudad de México, pues seguramente la han visto, están pintando muchos puentes, muchas columnas de violeta. Entonces, pues el violeta se ve menos que el amarillo, que es incluso hasta como reflejante, ¿no? Entonces es lo que pues ahorita desgraciadamente está sucediendo aquí en la ciudad. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. No, muchas gracias. Profesor. Bien. No, profe, todo claro, gracias. Ok, bueno, pues mañana seguimos viendo las leyes, las disposiciones legales. Hoy pues prácticamente los antecedentes. Gracias a todos, Alejandra, todos. Y bueno, pues gracias por su presencia y nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¿Sí? Cuídense mucho. Gracias, profe, hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana, doctor, descanse usted. Igual, gracias también a ustedes. Profe, buena tarde, compañero.